Hola a todos, hoy les venimos a presentar sobre el humanismo español. El humanismo llegó desde Italia coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna. Fue una corriente común de pensadores que en todos los campos de la especulación intelectual asumieron posiciones acordes con la mutación del hombre en el paso del medievo al mundo moderno. La consolidación del humanismo se produjo gracias a la labor de importantes figuras como Antonio de Nebrija, quien logró renovar los métodos de enseñanza de las lenguas clásicas en España. No menor importancia tuvieron Fernán Pérez de Oliva, autor de un diálogo de la dignidad del hombre. También Fernando del Pulgar, autor de semblanzas y de unas famosas letras o epístolas. Asimismo, el cronista Alfonso de Palencia, quien se interesó por la paremología, entre otros más. Uno de los hitos del humanismo español fue la elaboración de la Biblia políglota complutense por iniciativa del cardenal Cisneros entre 1502 y 1517, la cual se trataba de una edición de la Biblia que reunía versiones en hebreo, griego y arameo, además del canónico texto de la Vulgate en latín. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto a estudio de las letras humanas, los estudios clásicos, la filosofía grecorromana, así como una genérica doctrina o actitud vital que coincide con integrada a los valores humanos. Por otro lado, también se le denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Lo que se aproxima al laicismo o posturas secularistas se aplica como denominación a distintas corrientes filosóficas, aunque de forma particular al humanismo renacentista, la corriente cultural europea desarrollada de forma paralela al renacentismo a partir de sus orígenes en Italia del siglo XV, caracterizado a la vez por su vocación filosófica clásica y por su antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. El término humanismo es uno de los fenómenos históricos más complejos e influyentes de la historia del pensamiento. No obstante, existe una limitación teórica en la formulación de conceptos únicos, manifiesta en dos tendencias. La primera, el término humanismo carece de referentes teóricos que sustenten sus definiciones. La segunda, aunque los asume, define el humanismo a partir de los enfoques diferentes. Correo de los televidentes. Hola, hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes. Humanismo español es el movimiento intelectual desarrollado en Europa durante el siglo XIV-XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como muestra a los clásicos griegos y latinos cuyas obras redescubrió y estudió. El humanismo en España tuvo un gran desarrollo y constituye el antecedente más inmediato del siglo de oro de su cultura. El humanismo llegó desde Italia, coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna, aunque algunas de las características del humanismo español pueden rastrearse a lo largo de todo el siglo XV. La consolidación del humanismo se produjo gracias a la labor de importantes figuras como Antonio de Nebrija, que logró renovar los métodos de enseñanza de las lenguas clásicas en España y publicó una gramática castellana en 1492. Hubo además un importante círculo de erasmitas en la corte del rey Carlos I, principalmente los hermanos Alfonso y Juan de Valdés. Juan Luis Vives, que desarrolló casi toda su labor fuera de España, a causa de sus orígenes judeoconversos. Pedro Simón Abril, gran traductor sobre todo de las grandes obras de Aristóteles. Juan Gines de Sepúlveda, defensor de una de las ramas del humanismo, el maquiavelismo político o el dominico fray. Bartolomé de las Casas, gran impulsor de los derechos humanos. No menor importancia tuvieron Fernán Pérez Oliva, autor del diálogo de la dignidad del hombre, y su sobrino, el historiador Ambrosio de Morales, Fernando del Pulgar, autor de semblanzas y de unas famosas letras o epístolas. El cronista Alfonso de Palencia, Juan de Mal Lara, que se interesó por la paremiología. Juan Huarte de San Juan, médico y creador de la caracterología. Entre los antiaristotélicos
católicos, los dos Francisco Sánchez, el brocense y el escéptico. También hubo humanistas del sexo femenino. El humanismo combatía la misología medieval, Luisa Sigea y Oliva Sabuco. Y el último, pero no menos importante, Alfonso García Matamoros, que escribió una clásica apología del humanismo español en su Pro ad serenda Hispanorum Eruditione. Uno de los hitos del humanismo español fue la elaboración de la Biblia Políglota Complutense por iniciativa de la Cardenal Cisneros entre 1502 y 1517. Se trataba de una edición de la Biblia que reunía versiones en hebreo, griego y arameo, además del canónico texto de Vulgata en latín. Hasta la próxima.